cuáles deben ser las medidas que se deben incluir para un retorno seguro a clases, tanto para los niños, para los jóvenes, como también para los docentes y las docentes de las distintas instituciones educativas. En esta noche tenemos la presencia de dos invitados muy importantes. Me refiero en primer lugar a la presencia de la doctora Carola Cedillo. Ella es médica, pediatra, infectóloga infantil, interconsultora de enfermedades infecciosas y también es coordinadora de la Comisión Técnica de la Plataforma de Contraloría Social al Plan Nacional de Vacunación del COVID-19. Y también se encuentra por nosotros, digamos, desde el ámbito de la medicina, Carola se encuentra aquí junto a nosotros, y desde el ámbito de la docencia se encuentra junto a nosotros Clever Hidalgo. Él es docente, es magíster en educación, es presidente de la Unión Nacional de Educadores de la provincia de Pichincha. Y los dos, digamos, están vinculados o tienen relación directa a este tema tan importante como es el tema de retornar a clases. Y podríamos solamente iniciar para darle paso a Carola con unas cuantas preguntas de igual manera a Clever, es que evidentemente se ha tomado la decisión en nuestro país de retornar a clases. Sin embargo, hay que tomar medidas de seguridad para todos los estamentos que forman parte del sistema educativo. Y también es indudable que el retorno a clases es una necesidad por todas las afectaciones, principalmente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del aprendizaje que nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes han sufrido durante este periodo de la pandemia. Y quisiera empezar con Carola. ¿Qué es lo que se requiere en este momento, Carola, para poder retornar a clases? ¿Cuál es ese plan de seguridad que requieren los estamentos que forman parte del sistema educativo? Por favor, si es posible, en unos 7 minutos. Buenas noches, Natasha, Clever, muchas gracias por compartir en esta ocasión. Yo creo que debemos iniciar por el punto fundamental que has mencionado, Natasha. ¿Por qué es una urgencia el retorno a las clases presenciales de los niños? Sí, porque escuchamos varios puntos que nos dicen, por ejemplo, esperen un poco, por ahí podemos esperar un poco más, que la población se vacune, o sea, sí, como que hay algunos pero es necesario analizar algunos puntos, ¿no? El primero es que realmente todo lo que tiene que ver con salud emocional, salud mental de los niños se está viendo afectada después de 15 meses, que realmente han sido las personas más invisibilizadas en el tema de tomar medidas en beneficio de ellos, ¿no? Realmente los adultos hemos hecho varias situaciones y los niños han seguido estando fuera del contacto de sus pares, están todo el tiempo en este momento en las clases, en las pantallas, están pegados a diferentes tipos de pantallas para intentar tener el acceso a lo que es educación, pero adicionalmente a eso debemos entender que realmente para los niños es una necesidad el contacto de los pares, igual con los adolescentes, pero sobre todo en la etapa infantil, el desarrollo, el crecimiento sano, saludable, más bien dicho, sí, hace referencia pues a ese contacto necesario que tienen ellos con sus pares para poder hacerlo de manera adecuada, ¿sí? Pero además, estos datos que ha presentado UNICEF son sumamente alarmantes al momento de decir que realmente han habido la pérdida a nivel de país de más de 90.000 estudiantes en el año 2020, sí, que se han alejado de la educación, y esto era esperable, obviamente, si sabemos que la mayor cantidad de personas en el Ecuador no dispone necesariamente de acceso al Internet y principalmente en las áreas rurales se complica mucho más. Ante esta situación decimos, ¿es urgente que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes retornen a clases? Decimos sí. Ahora la situación se vuelca en otro punto también. ¿Es seguro hacerlo en estas condiciones y adicionalmente con los protocolos que ha establecido el Ministerio de Educación? Ese es un poco el punto de debate y que intentamos posicionar a nivel de las diferentes entidades, ¿sí? De las familias, de todo lo que es comunidad. ¿Cuáles deberían ser las medidas mínimas requeridas para que los contagios no se vuelvan un problema en la comunidad y no tengamos pues realmente después a niños enfermos o a las familias como tal enfermos? ¿Cuáles son esos puntos mínimos? Entonces, nos damos cuenta que la situación epidemiológica de COVID en sí
es diferente en el mismo país, ¿no? Tenemos los conglomerados urbanos, es decir, las ciudades más grandes principalmente, que tienen diferentes índices de contagio, donde probablemente se dan la mayoría de contagios, versus otras áreas rurales que probablemente tienen índices mucho más bajos por el ritmo de vida, por el tipo de vida que se da, obviamente, en el área rural versus el área urbana. Entonces, eso es una condición importante tomar en cuenta. ¿Cómo estamos a nivel de transmisión para decir uno u otro cantón debería reiniciar las clases presenciales con mayor seguridad? Pero después de eso están también los otros puntos importantes a tomar en cuenta. ¿Cómo va a movilizarse la población al momento de ir a las escuelas? No es simplemente pensar en la forma cómoda, que bueno, cada quien que se arregle, si puede caminar porque está cerca, pues vaya de esa manera, el que tenga auto que vaya, y los que no tienen directamente, entonces que no vayan a clases. Sí, cuando nos hablan a nosotros de este retorno voluntario, está bien que sea consensuado con las familias y que uno pueda decidir cuándo enviar a los chicos, a los niños, niñas a clases, pero eso no exime de responsabilidades a los gobiernos, al Estado, ¿sí? De garantizar el derecho al retorno seguro para la población. Entonces ahí nos damos cuenta que muchísimas personas tienen que acceder al transporte público. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que los niños en las escuelas estén por ahí distanciados, estén cumpliendo algunas normas, versus en el momento del traslado en los buses, por ejemplo, van en forma amontonada, no hay ventilación, están aglomerados, se van a contagiar pues directamente en el bus? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí las diferentes entidades gubernamentales? Pues garantizar que aquellas personas que no tienen la forma de un vehículo particular, pues tengan acceso al transporte público de una forma en que tengan ellos que aumentar las frecuencias en los horarios pico cuando se movilicen los estudiantes, adolescentes, pero darnos soluciones que garanticen pues que no se van a movilizar de una forma que van a contagiarse durante el traslado. Adicional a eso, es importante también mirar todo lo que es las medidas de seguridad ya en la escuela. Más allá de lo que hemos visto durante toda la pandemia, el tema de que hay que lavarse las manos, hay que tener acceso al agua, al jabón, que también es importante, un punto fundamental no negociable es la situación de la ventilación de las aulas. Es eso algo que no, ni siquiera realmente se está mirando en el protocolo que ha dado el Ministerio de Educación. ¿Y por qué les digo esto? Porque realmente cuando estamos en un lugar cerrado que no tenga ventanas, ¿sí? La posibilidad de contagios mientras más horas pasan es mucho más alta. Entonces esa es una parte fundamental, más allá de que yo use mascarilla, de que esté distanciado, eso solo no alcanza si el lugar no está ventilado. Entonces yo tengo que ir a valorar que los lugares de las escuelas tengan adecuada ventilación, tengan las ventanas, tengan la posibilidad de realmente ventilar. En caso de que no haya esa posibilidad por infraestructura o por el clima, inclusive, sí, yo tengo que garantizar entonces una alternativa. ¿Y cuál sería ahí? Por ejemplo, existen los filtros que permiten que el aire esté recambiándose para que pues no haya una concentración inadecuada. Estas son situaciones un poco más difíciles, pero que si no se cumple con este tipo de requerimientos, pues estamos poniendo en riesgo a la población infantil. Igualmente existen inclusive los medidores de CO2 cuando hay lugares cerrados, ¿sí? Para poder mirar que estén, no esté el aire, esté en buena calidad del aire, se dice, ¿no? Entonces, son este tipo de medidas que nos van a ayudar, pues, a que realmente no hayan mayores contagios. Adicionalmente a eso, Un minuto, porfa. listo. Para ir cerrando, creo que una de las situaciones también fundamentales es el hecho de que tiene que haber un plan de vigilancia epidemiológica y un protocolo para que sepa tanto el maestro como las familias qué va a pasar. Van a haber contagios en el momento en que los niños regresen a las aulas, claro, pero necesitamos que sean de forma no muy elevada, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño dé positivo, cuando el maestro dé positivo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde se van a testear? ¿Quién les va a hacer las pruebas? ¿Cómo se va a proceder? ¿Sí? ¿Va a haber algún plan de vigilancia para los maestros, para los niños esporádicamente? Sí, o sea, todo ese tipo de situaciones deben ser analizadas y realmente consensuadas y dadas a conocer a todas las instituciones para poder regresar de forma segura a las clases presenciales como tal. Muchísimas gracias, Carola. Carola es médico especialista, ha dado durante todo este proceso un seguimiento a través de una plataforma a todo el desarrollo del COVID en nuestro país. A continuación, quisiera preguntarle a Clever Hidalgo, que es presidente de la Unión Nacional de Educadores de la provincia de Pichincha, ¿cuál es la posición y cuáles son los planteamientos con respecto al retorno a clases de los maestros ecuatorianos? Clever, buenas noches, muchas gracias por conectarte.
Buenas noches, Natasha. Un saludo igual a Carola y a todos los que nos miran a través de las redes sociales. Nosotros como maestros que estamos igual vinculados al tema educativo, nos preocupa la situación que se plantea desde el gobierno. Entonces, no es simplemente el hecho de declarar que regresen 1.301 planteles educativos, de los cuales el 60% son particulares que tienen otras condiciones, que pueden igual percibir recursos de los padres de familia en el sector privado, a diferencia de ese 40% de establecimientos educativos públicos, básicamente en las zonas rurales, donde existe el descuido por parte del Estado ecuatoriano y también en la zona urbana. Entonces, nos preocupa porque como digo, no solamente es el hecho de señalar, vamos a regresar desde estos días a clases. Nuestra naturaleza como docentes es estar lógicamente con nuestros estudiantes, ¿no? Y nosotros queremos estar con los estudiantes, pero se necesita precisamente adoptar políticas integrales, coordinar entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y otros entes gubernamentales. Entonces nosotros lo que señalamos es que se debe blindar al sistema educativo y eso significa igual que el Estado, el Ministerio de Educación, en este caso pues asigne los presupuestos correspondientes para el mantenimiento de la infraestructura, para la reparación de las baterías higiénicas, para los servicios básicos, ¿no? Y no tenga que ser el padre de familia quien tenga que sacar de su bolsillo y financiar, aparte de la situación de crisis, aparte de la situación de miles y miles de padres de familia que se han quedado sin sus trabajos, sin sus empleos, y que lógicamente también hay problemas dentro de la situación familiar. Entonces es necesario de igual manera no solamente dotar de las vacunas para los maestros, que en una primera fase alrededor de un 80% del magisterio está inoculada y un 20% en la segunda dosis, sino que también es necesario igual armar todo un plan de vacunación para los estudiantes y la propia comunidad educativa. De la misma manera, es necesario igual adoptar en los espacios ergonómicos correspondientes, los ambientes dentro de los establecimientos educativos. Y precisamente son medidas que incorporan dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, también que ahorita se discute dentro de la propia Corte Constitucional. Entonces, los estamentos del Estado, ¿no es cierto?, tienen que reparar los derechos conculcados en estos últimos 14 años. Yo debo señalar, solo para poner unos ejemplos, que el año pasado y este año, el año anterior se recortaron 900 millones de dólares, de los cuales 500 millones de dólares precisamente sirven para el mantenimiento, la infraestructura y son gastos de inversión en el sector educativo. Entonces, y ese presupuesto se repite en este año 2021 por el cambio de gobierno. Entonces, es necesario que el Estado ecuatoriano no simplemente el Ministerio de Educación se quede en el discurso, en emitir el decreto, ¿no?, del regreso a clases, sino que se necesita precisamente de una política coordinada con los diferentes ministerios y, por supuesto, también de señalar cómo es que va a intervenir el Estado en las instituciones educativas que se van reabriendo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos igual demandando el cumplimiento, ¿no? La reparación de estos derechos conculcados a la educación, a la niñez, a la juventud y por supuesto también a los maestros. Entonces, para un retorno igual a clases se necesita de igual manera recuperar 10.000 partidas de los maestros también desvinculados en medio de la pandemia.
Entonces, precisamente en esas acciones, pues estamos los docentes pidiendo también que se devuelvan esos recursos que son importantes para igual reiniciar la situación de las clases en las aulas y en los planteles de la provincia y del país. Muchísimas gracias, Clever. Carola, tú nos has planteado sobre el tema, bueno, del protocolo que tiene el Ministerio de Salud respecto de este retorno a clases. ¿Ese protocolo ha sido difundido? ¿Conocen los maestros? ¿No conocen los maestros, Clever? ¿Ha existido capacitación? Carola nos hablaba de este plan. ¿Ha existido capacitación a los maestros en torno al protocolo que deben manejar para el retorno a clases? A ver, sí, adelante. Clever, ¿los maestros han sido capacitados con el protocolo de retorno a clases o no ha existido ninguna capacitación? No, no ha existido absolutamente nada, Natasha. Y eso es lo que nos preocupa. O sea, seguimos en las mismas políticas improvisadas de todos los gobiernos, ¿no? Entonces, nosotros que igual estamos inmersos en el tema educativo por años, realmente son las mismas políticas improvisadas que se repiten de ministro en ministro, de gobierno en gobierno, y no existe una atención integral precisamente hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los estudiantes, hacia los hogares, igual de dónde vienen nuestros estudiantes. Entonces, hay situaciones realmente críticas, ¿no es cierto?, en torno a la cuestión de la pandemia, en la cuestión de la ansiedad, de la depresión, de violencia, ¿no? De problemas igual intrafamiliares. Entonces se necesita realmente que el Estado, desde los diferentes entes, pues efectivamente tracen un plan que posibilite la atención prioritaria de la niñez, porque no solamente lo decimos nosotros como docentes, sino que lo decimos igual en recomendación que hacen los organismos internacionales como la UNICEF, como la UNESCO, donde realmente los datos son críticos. Estamos hablando de que solo en estos 2 años más de 200,000 estudiantes pues han salido del sistema educativo y la proyección es precisamente que esos estudiantes no regresen a clases. Entonces estamos hablando que esos estudiantes van a la situación del trabajo adolescente, el trabajo infantil, ¿no? A situaciones precarias dentro de los hogares. Entonces, lo que pedimos es eso, ¿no? Entonces, nos plantean igual el reencuentro desde el gobierno, pero el tema es con quién quieren reencontrarse, ¿no? La semana anterior nosotros igual pedíamos la presencia del propio presidente de la República, ¿no? En las calles del país, en las calles de Quito, donde más de 6,000 maestros nos concentramos y que lógicamente hoy queremos la reparación. No estamos pidiendo ningún incremento, simplemente la reparación de los derechos para la educación, para nuestros niños, para nuestros jóvenes y por supuesto también para los maestros. Entonces, bueno, es lo que estamos solicitando y ahí vamos a seguir exigiendo en ese sentido. Muchas gracias, Clever. Carola, tú hablaste del proceso de vigilancia epidemiológica. A mí me preocupa muchísimo si existe un protocolo y ese protocolo no lo conocen los docentes, que en este proceso de retorno a clases van a ser los actores fundamentales. Porque leía un artículo tuyo que escribiste respecto de medidas que se debe implementar para retornar a clases y tú planteas el tema del transporte público, los buses escolares, la organización de la entrada y salida de los alumnos, el distanciamiento dentro de las aulas, qué deben hacer si un alumno o un docente presenta síntomas de COVID, cuándo se debería, cuántos niños deben estar en las aulas, si se deben dictar clases en otros lugares, qué va a pasar con los bares, con los comedores, con la ventilación de las aulas,
cómo debe ser el recreo de los niños, cómo deben funcionar los baños, cómo realizar pruebas esporádicas, cómo podrían llevar qué deberían llevar los alumnos a las escuelas y qué actividades recreativas se deben desarrollar. A mí me preocupa muchísimo que no conozcan los docentes cuál es el protocolo, que no conozcan los docentes cómo deben actuar en este momento de pandemia, porque encontramos además que un número, todavía no todos los profesores han sido vacunados con la primera dosis, mucho menos con la segunda dosis. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es ese proceso de vigilancia epidemiológica que se debe llevar a cabo? ¿Y cuáles son, digamos, si vale el término, los tips desde tu perspectiva, Carola, que los maestros deben conocer para enfrentar el COVID-19 en las aulas con los niños y con los jóvenes? Bien, justamente el tema del protocolo que ha presentado el Ministerio de Educación, a ver, la forma en cómo nos enteramos, la verdad, desde el área que no estamos dentro del ministerio, fue a través de las redes sociales, ¿no? La ministra de Educación dio a conocer que se implementaba nuevamente ya el retorno progresivo a clases, y cuando los padres, las diferentes personas hacían una pregunta, pero ¿cómo? ¿Y qué va a pasar? Colgaron directamente un link, bueno, aquí hay un plan, así que lean, de esto se trata, y pudimos tener acceso por eso al plan como tal. ¿Qué resulta en este plan? Que realmente es un trabajo del gobierno previo, ¿sí? Eso, por eso conserva todavía las mismas toda la parte de las hojas que dicen Lenin y todo lo demás. Bueno, no le podemos, si ustedes quieren, culpar directamente al Ministerio de Educación de que no tenga ya mismo un protocolo resuelto, ¿sí? Porque acaban de entrar y los demás tuvieron más de un año, tuvieron 15 meses para ir organizando. Bueno, no lo hicieron. Pero entonces tampoco queda en que porque no lo hicieron, esto es lo que hay y directamente implementemos y mantemos así a la población, a niños, a los docentes al apuro, mandémosles entonces a clases. Urge el retorno, sí, pero bajo medidas y condiciones protocolizadas y debidamente tanto consensuadas como dadas a conocer a los docentes, a los padres de familia, para que realmente podamos integrarnos pues todos en el manejo adecuado del COVID como tal. ¿Qué más podemos decir? Pues con respecto a esto, realmente ellos en este protocolo que presentan son temas bastante básicos, no han abordado nada de las preguntas justamente que yo había elaborado en ese documento, justamente para cuestionar al ministerio. ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué están diciendo las escuelas? ¿Qué están diciendo los colegios? ¿Qué saben los docentes? ¿No? Entonces, nada de esto está esclarecido dentro de ese protocolo que se plantea. Hay algunos puntos pero más de tipo general, ¿sí? De que sí, que van a tener que limpiarse los zapatos, de que, qué sé yo, van a tener que tomarles la temperatura, situaciones que, a ver, el tema esto de limpiarse los zapatos no tienen nada que ver, no estamos yendo a las medidas realmente importantes y necesarias, o sea, al principio de la pandemia estamos conscientes de que habían algunas cosas que no sabíamos si servían o no y las hicimos, pero en este momento hay muchísima evidencia que debe ser pues ya utilizada y actualizada con las recomendaciones que sabemos. El principal mecanismo de contagio de COVID es a través de aerosoles, es decir, en el aire. Entonces, el hecho de que hayan ambientes que no estén debidamente ventilados va a ser un punto de contagios y que pueden ser contagios también a gran escala. Se ha armado el debate dentro de lo que es la parte académica, la comunidad del Ecuador, pues que se encuentra en diferentes áreas académicas, y se ha dicho inclusive, bueno, pero se ha visto en otros países que los niños directamente en las escuelas no se contagian mucho y directamente los niños como que no contagian a las casas. Bueno, a ver, primero vamos a partir de que en otros países hay medidas sumamente mucho más estandarizadas, pensadas, evaluadas y con mucho más recurso para poder implementarlas, así que no podemos comparar lo que pasa en Europa, lo que pasa en Reino Unido, lo que pasa en Italia, que realmente tienen toda una estrategia implementada, versus lo que va a pasar en Ecuador, que estamos mandando a la población a que vayan como puedan, y si no pueden directamente, entonces no vayan. Esa es la palabra voluntario que realmente a mí no me ha gustado en esta circunstancia. Claro, como digo, las personas deben tener la posibilidad de escoger cuándo enviar a los estudiantes, a sus niños a las clases, sí, pero el Estado es responsable de garantizar las medidas seguras y sobre todo de promover, de generar esas medidas para el área rural, para el área más empobrecida, para que justamente ellos tengan la posibilidad de retorno y no ponerlos en riesgo como tal.
cuáles son, como digo, los mínimos necesarios. Realmente es todo este tema de tener claridad, tanto docentes, tanto padres de familia, de cómo se van a manejar. El ministerio tampoco ha planteado un sistema de vigilancia, ¿sí? Esto es algo que también se propone dentro del documento. Hagamos pues un plan de vigilancia de qué va a pasar, de cada cuánto o cuándo se van a testear a las personas. Estamos conscientes de que no vamos a poder realizar todas las medidas que hacen en otros países, pero bueno, realmente necesitamos la inversión para el área educativa, para la niñez, que realmente no ha sido pues priorizada en todo este tiempo. Entonces, finalmente lo que podría decir como tips generales, ya sabe un poco los docentes, ya saben los papás de qué sirve, pero tengamos en cuenta que finalmente son niños, ¿sí? Y los niños, por su condición, mientras más chiquitos son, sí, es más difícil que utilicen bien la mascarilla, ¿no es cierto? Es más difícil que puedan realmente cumplir todas las medidas que a nosotros nos gustaría. Estamos totalmente conscientes que los niños y niñas tienen la capacidad de realmente aprender, o sea, van a hacer las cosas lo mejor que ellos pueden, pero no podemos responsabilizarse de que no se contagien, ¿sí? Entonces, eso debemos estar conscientes que realmente la pandemia, el nivel de los casos de transmisión debe estar muchísimo más controlado, debe estar en un punto que no represente un riesgo el retorno, ¿sí? Porque mientras más casos hay en la comunidad, más probabilidad existe de que los niños vayan a contagiarse también en las escuelas y que de alguna forma puedan enfermar en algún momento de manera grave, al igual que los maestros. Sí, los maestros también son una prioridad. ¿Qué pasa con el hecho de que no estén vacunados o hayan recibido una única dosis? Bueno, en realidad lo que se ha visto es que con la vacuna AstraZeneca, que en este caso nos pusieron a todo lo que es área educativa, sí, y algunos de los sectores sanitarios, la principal respuesta, la mejor respuesta cuando tienen la vacuna es recién a las 12 semanas, sí, y con las 2 dosis. Entonces, obviamente, esto debería haber sido inclusive mucho antes y se planteaba pues ya el retorno enseguida de los docentes y de los niños a la presencialidad. Hay muchas cosas para plantearse. Lo que queremos por ahí posicionar es que realmente es una medida urgente y que se necesitan acciones y desde el Estado muchísima inversión para poder equipar, para poder permitir que tanto el área rural como las áreas más que no han sido privilegiadas, pues realmente pues puedan en este momento generar las condiciones necesarias y seguras para que tengan un retorno adecuado. Bueno, realmente nos dejas reflexionando con un montón de cosas de lo que has planteado respecto de lo que significa este retorno a clases. Y esta última parte que decías, bueno, quienes se vacunaron con AstraZeneca luego de recibir la segunda dosis, más o menos para estar, digamos, para que tenga efecto la vacuna, deben esperar 12 semanas. Y yo digo, hay una falsa confianza porque tampoco hay una digamos, un discurso adecuado desde el gobierno, una información adecuada desde las distintas instancias del gobierno de lo que significan las vacunas y adicionalmente cuánto tiempo tienes que esperar para que realmente estés protegido. Y lo otro, luego de tu intervención, digo, van los niños, van los maestros, es urgente que retornen, pero también es urgente que el Estado ecuatoriano como tal adquiera pruebas para poder hacer toda una acción en las instituciones educativas y en la sociedad en general, porque de paso el Ecuador es el país que menos pruebas aplica a sus ciudadanos, que menos pruebas aplica a las personas, entonces realmente es una condición bastante compleja. Clever, bueno, yo quiero saludar a todos los amigos, a las amigas, están conectados docentes universitarios, docentes secundarios, realmente hay mucha preocupación respecto de este elemento de el retorno a clases. Clever, un aspecto que preocupa muchísimo tomando en cuenta estos cuestionamientos de Carola frente al protocolo que está establecido, ¿cómo se encuentra en este momento y si de pronto tenemos porcentajes la infraestructura educativa? ¿Qué pasa con los baños de las instituciones? Digo, cosas tan simples. ¿Qué pasa con los baños de las instituciones educativas? ¿Qué pasa con la ventilación en las aulas? Pero adicionalmente, nos han dicho que los que quieran retornar, retornen, que es voluntario y los que no se queden en la casa. ¿Cuál ha sido también el nivel de capacitación o cómo van a actuar los maestros para vincular este tema de la educación presencial con la educación virtual? Porque conocemos las instituciones educativas no tienen internet en cada una de las aulas y entonces
¿Cuál va a ser este elemento? ¿Cuáles son las necesidades de la realidad de la infraestructura de las instituciones educativas y cuáles serían los pedidos que ustedes como maestros en infraestructura que beneficia a nuestros niños, a nuestros jóvenes y por supuesto a los maestros, ustedes le plantean al gobierno nacional? Bueno, antes de la pandemia ya existía dificultades dentro de los planteles educativos. Estamos hablando de que antes de la pandemia del Producto Interno Bruto se destinaba alrededor del 3,2%. Hoy se ha disminuido drásticamente al 2,9%. Entonces, las instituciones, ahorita las del sector rural, bueno, las del sector privado igual tienen los recursos que recogen de los padres de familia, ¿no? Pero en el caso de la educación pública, por ejemplo, tenemos igual el mobiliario destruido, instituciones sin los servicios básicos, sin el agua potable, ¿no? Igual que se han robado los medidores de luz eléctrica. No se diga de igual manera la cuestión de los espacios cerrados que en algunas instituciones ni siquiera son aulas. Entonces, si hablamos de que antes de la pandemia ya había un déficit de inversión en el aspecto de la infraestructura, con la pandemia igual esto se ha agudizado. Entonces, realmente es una situación de emergencia, ¿no? Tal vez las propias autoridades no la dimensionan como realmente ocurre ya en terreno, ¿no es cierto? En el sitio mismo. Y en ese sentido es la responsabilidad del Estado ecuatoriano, porque igual hoy se plantea en los establecimientos educativos básicamente cuando se pide los recursos a los niveles desconcentrados del Ministerio de Educación, llámese en distritos, llámense en zonales, simplemente te dicen que no tienen recursos. Entonces, los padres de familia, ¿no? Los padres de familia son los que vienen a suplir la función del Estado, ¿no? Entonces están poniendo $5, $3, $2, los que tienen, ¿no? Entonces yo igual al inicio decía, y eso igual repercute en la situación del desempleo, en la situación de las crisis de los hogares, es decir, es una situación realmente de afectación integral. Entonces, en ese sentido también debemos señalar que quienes en medio de la pandemia, quienes hemos asumido esos gastos que le corresponde al Estado, tanto estudiantes como docentes, somos los actores del sistema educativo. Entonces, de nuestro bolsillo sale de igual manera para la conectividad, para los equipos tecnológicos, para el aumento que tenemos igual dentro de nuestros hogares de los servicios básicos y lógicamente en el caso de los estudiantes. Entonces, de cada 10 estudiantes, por ejemplo, apenas 2 de cada 10 estudiantes tiene un equipo tecnológico propio. Entonces está prácticamente igual abandonado el sector educativo y es una bomba de tiempo realmente lo que pasa en los establecimientos educativos con la situación de no responsabilizarse por parte del Estado ecuatoriano. Nosotros desde nuestro espacio pues igual recogemos los criterios que dicen organismos internacionales como la UNICEF, ¿no es cierto?, como la UNESCO, como las Naciones Unidas, de que es necesario precisamente atender, ¿no?, atender a la educación y que los estados pues financien el recurso correspondiente para poder abrir las instituciones educativas. Entonces, lógicamente queremos regresar, pero el tema es cómo, en qué condiciones regresamos a clases, ¿no? ¿En qué condiciones regresan nuestros niños? ¿En qué condiciones los jóvenes, igual los docentes? Entonces, se necesita realmente que el Estado ecuatoriano pues se preocupe de tomar y adoptar las medidas correspondientes, reitero, en coordinación con los otros ministerios, como es el Ministerio de Salud Pública, con el propio Ministerio de Finanzas, que lamentablemente solo piensan en las cifras macroeconómicas y cumplir también con los propios organismos internacionales. Entonces, como yo reitero, vamos nosotros a continuar señalando estos elementos que están ocurriendo en el sistema educativo
y de hecho que estamos solicitando y exigiendo también con la propuesta que hemos realizado, pero también con exigencia en las calles eh, para que se invierta en el sector educativo. Por, tienes un poquito más de tiempo, una pregunta que te quisiera hacer. Tú hablabas que hay 10,000 profesores que fueron desvinculados del sistema educativo y que como UNE plantean la vinculación nuevamente de esos docentes. Pero también Walter Álvarez nos acaba de escribir y nos dice, no hay conserjes en las instituciones educativas. Es decir, los maestros tienen que retornar a clases, tienen que barrer las aulas, tienen que barrer los patios y también tienen que hacer toda la limpieza de toda la infraestructura del sistema educativo. Cuando evidentemente, y no sé, Carola me va a dar la razón, uno de los aspectos fundamentales en pandemia es que todo esté limpio. ¿Cuál es la propuesta en ese ámbito de la UNE? ¿Qué pasa con los conserjes? ¿Qué pasa en este ámbito con las instituciones educativas, Cleber? Sí, se necesita de psicólogos, ¿no? Se necesita del médico, ¿no? Que en los últimos 14 años, pues, eh, sacaron los médicos de los planteles educativos, ¿no? Los odontólogos, y de igual manera la situación de la atención psicológica que necesitan también los estudiantes. Entonces, es verdad, se necesita también igual personal, igual administrativo, personal de limpieza, que igual ayude en estas labores, porque realmente la responsabilidad cae sobre los actores del sistema educativo, sobre los propios docentes, sobre igual los estudiantes o los propios padres de familia. Reitero, cuando incluso no solamente con el tema de la minga, sino con el hecho de aportar y suplir la irresponsabilidad del Estado. Entonces, es una situación realmente de emergencia, como señalo, y que no lo dimensionan con lo que realmente pasa en los planteles educativos. Muchas gracias, Clever. Carola, ¿qué recomendaciones darías a los padres de familia en este proceso de retorno a clases? Digamos, los profesores se han autoformado, se han autocapacitado de cómo actuar. En general, los ciudadanos también hay niveles importantes. Pero ¿cuál sería la recomendación a los padres de familia para este retorno a clases? Bien, en realidad es importante que se mantenga un diálogo permanente entre las instancias educativas, los docentes y los padres, para que en realidad si terminamos sin un plan generado desde el gobierno, generar desde acá, ¿no es cierto? Desde nosotros mismos para cuidarnos prácticamente, se llama esto entre nosotros, ¿sí? Y evitar pues que un retorno que no sea debidamente previsto, por lo menos no tenga consecuencias más grandes. Entonces, en ese aspecto que es importante, por ejemplo, tener muchísima conciencia también desde los padres de familia, ¿sí? El hecho de que si mi hijo, mi niño, ¿sí? Mi niña presenta fiebre, presenta algún síntoma directamente, yo estar pendiente, ¿sí? De ello, como para no enviarle con la posibilidad de que podría tener una infección por COVID y que los compañeritos pueden terminar contagiándose o el mismo docente también, ¿no es cierto? Y así podrían generarse algunas situaciones más graves. Pero en ese aspecto, pues, imagínense lo que se viene, ¿no? O sea, porque necesitamos un plan, una estructura y al gobierno involucrado. ¿Cuántas veces en el año los niños normalmente tienen fiebre, normalmente tienen resfriados? Es casi imposible decir es COVID o es otro resfriado de cualquier índole, y volviendo a las clases es fácil nuevamente pues que empiecen esos cuadros respiratorios que es habitual en la niñez, ¿sí? Entonces, obviamente se necesita un plan también, pensar de qué se va a hacer con esos pequeñas que presenten esta sintomatología para descartar pues realmente que no se trata del COVID y hayan tenido los días previos contactos con el resto de los niños. ¿Por qué? Porque recordemos que desde las 48 horas previas antes de presentar síntomas una persona podría estar contagiando, ¿sí? Entonces, por eso, pues, que es importante consensuar eso. Igualmente, a los padres de familia pedirles ese compromiso de que si tuvieron contacto con alguien con COVID, están en aislamiento, ¿sí?
qué sé yo, a veces por vergüenza, por no dar a conocer, igualmente se omite esta situación. Entonces es una corresponsabilidad en eso sí del padre de familia, enseñarle igual finalmente al niño cómo utilizar adecuadamente su mascarilla, sí, intentar que se ponga la mayor parte del tiempo posible. Sí, hemos visto diferentes tipos de mascarillas que eran recontra grandes para los niños, sí, mientras no esté sellada, bien puesta la mascarilla, mientras no esté sin espacios, realmente la mascarilla sirve poco, ¿sí? Lo que le garantiza la posibilidad de servir a la mascarilla como tal es el hecho de que esté bien ajustada a la cara del niño, de la niña o del adolescente como tal. Que se preocupen realmente en la parte del transporte, de no mirar que se pueda convertir en un problema, ¿sí? Y en la parte igual de lo que es tanto docentes como enseñarles a los niños desde los padres de familia, indicarles que nuevamente estamos en pandemia, entonces hay que evitar el estar gritando en la clase, por ejemplo, ¿sí? Pedirles igual, por ejemplo, a los docentes que no les hagan repetir a todos los niños al mismo tiempo las lecturas, ¿sí? O sea, son pequeñas cosas que uno por ahí no las piensa, pero acordémonos de cómo se contagia esto, ¿sí? Mientras más exposición hay, mientras más la gente está hablando, gritando y si está el espacio cerrado, más posibilidad de aerosol, ¿sí? Entonces son pequeñas cosas que capaz pueden pasar a uno desapercibido, pero si no capacitamos a los docentes, a los padres de familia, les mandamos pues realmente a hacer las cosas que buenamente puedan hacer. Entonces es fundamental el intentar entre todos apoyarnos para capacitarnos y ver de qué manera vamos sumando, de qué forma, pues igual si no nos están garantizando ventilación, pues veamos qué alternativas podemos tener, ir empoderando sobre todo cuáles son esas medidas fundamentales para que pues, realmente los niños no tengan un desenlace malo pues durante el retorno a las escuelas y que finalmente vuelvan a cerrarse todas las escuelas porque ha habido por ahí un brote, ¿sí? Entonces, son circunstancias que hay que irlas comentando y pues la verdad que si el Estado ecuatoriano realmente le importa la niñez, como ha dicho ahora, que nos importan los niños, estamos preocupados por toda esa niñez que se encuentra sin la debida educación, bueno, pues si realmente le importa, entonces debe generar las medidas para un retorno seguro y no únicamente decir, bueno, vuelvan, pero ustedes sabrán cómo vuelven. Esa no es la forma de asumir la responsabilidad, sino garantizar pues realmente las medidas seguras e implementar todo lo que haga falta, hacer una evaluación y todo lo que haga falta pues para brindar esta seguridad tanto a docentes como a padres de familia y niños a un retorno más responsable sobre todo. Bueno, un poco, digamos, vuelvan y sálvese quien pueda. Más o menos ese sería el mensaje. Y en lo que tú dices, hay tantos sectores populares que de verdad no tienen para comprar la mascarilla y es una cosa real que sucede y con la misma mascarilla están un mes. Dentro de esas medidas y de esos protocolos y medidas de seguridad, debería contemplar el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación entrega masiva de mascarillas a los niños y jóvenes que asisten a las instituciones educativas, además mascarillas seguras, porque no porque sea una mascarilla significa que eso ya te garantiza seguridad. Entonces son todos estos aspectos, como tú dices, son cosas pequeñas, pero que puede cambiar lo que pasa en el país, porque sería muy grave que producto de este retorno a clases existe un rebrote, ya los hospitales están colapsados, no es que se han resuelto, ni siquiera existen medicinas. Hoy veía una movilización de médicos y trabajadores de la salud porque no existen medicinas, no solo para el COVID, no existen medicinas para otras enfermedades, para las cirugías que desarrollan. La situación es muy compleja y se requiere de una actuación adecuada por parte del Estado ecuatoriano. Clever, tu mensaje a los maestros, cómo actuar en este momento de retorno a clases. Quiero decirles a los maestros que están conectados que vamos a tener otro programa para hablar respecto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es otro aspecto bien importante, lo vamos a analizar, pero el día de hoy queremos analizar esta parte que tiene que ver con el COVID y por supuesto, si quieres referirte de manera concreta a algún aspecto de la ley y la propuesta de los maestros respecto de lo que está pasando, también. Pero Clever, tu mensaje a los maestros en este momento crucial de retorno a clases. Bueno, decirles primeramente que la responsabilidad que tenemos igual como docentes es tratar de evitar precisamente estos focos de contagio que se pueden dar por estos detalles que señalaba Carola.
Y entonces, claro, nos toca actuar al interior de los establecimientos educativos precisamente con los protocolos que corresponden, ¿no? Poniéndonos de acuerdo entre las autoridades, entre los docentes, los propios estudiantes, los padres de familia, es decir, todo el mundo tiene que arrimar el hombro para efectivamente salvar la vida. No queremos, como señalo, que sean las instituciones educativas focos de contagio y de incremento de casos, ¿no? Y peor aún de muerte. Pero eso es el plan, ¿no es cierto?, que podemos diseñar en los establecimientos educativos. Pero básicamente lo que de pronto estamos olvidándonos es la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano respecto a la seguridad, a la protección de la vida y que lógicamente las reformas a la Ley Orgánica de Educación incorporan, ¿no es cierto?, el elemento ergonómico, es decir, está dentro del contexto de la pandemia cuando se plantea que el Estado ecuatoriano pues adecúe los espacios correspondientes en medio de la situación de la propia pandemia. Entonces, la realidad no va a ser la misma antes del año pasado que estuvimos y lógicamente también corresponde, ¿no es cierto?, los espacios abiertos, ¿no? Utilizar espacios abiertos, utilizar, digamos, las aulas más aptas sin la aglomeración, sin el hacinamiento correspondiente, y para ello también se necesita igual vincular a nuestros compañeros igual despedidos en medio de la pandemia. Entonces hacemos un llamado, ¿no es cierto?, a la unidad de los maestros, a la unidad de la comunidad educativa, precisamente para igual exigir lo que nos corresponde por derecho, porque dentro de, yéndonos al plano legal, está contemplado en la propia Constitución de la República y en las reformas a la LOI, igual que se asigne el presupuesto correspondiente hacia la educación pública y por supuesto más aún a las medidas de bioseguridad que significan de igual manera, igual vacunas para los estudiantes, terminar igual con la segunda dosis para los docentes, ¿no? La implementación igual de mascarillas, la implementación de pruebas, la implementación de insumos de bioseguridad como mascarillas, alcohol, gel y todo lo demás. Entonces, como señalo, nosotros vamos a estar, por ejemplo, igual el día jueves, vamos a estar igual exigiendo precisamente que se respete la vida, ¿no?, de los estudiantes, se respete la vida de la comunidad educativa, de los maestros, y que para ello tiene pues el Estado ecuatoriano la responsabilidad de asignar los recursos que le corresponden. Muchísimas gracias. Si es posible, vamos ya a esta parte final en 1 o en 2 minutos. Tu mensaje final, Carola, por favor. Bien, yo lo que les diría tanto a los docentes como padres de familia, sí, que lo que compete en este momento es tener muchísima claridad de cuáles son las medidas que realmente valen, las que son necesarias, sí, para poder hablar de un retorno seguro. ¿Por qué les planteo esto? Porque por ahí nos dan, no sé, una bandeja para la limpieza de zapatos, nos dan por ahí un termómetro digital. Está bien que le den el termómetro, sí, porque por ahí algún niño viene con fiebre y realmente uno no se ha dado cuenta, puede ser la población que pueda manifestar algún síntoma, pero realmente esas situaciones, como decía, la bandeja, por ejemplo, para limpieza, no tiene nada que ver con el contagio de las personas, ¿no? Principalmente es a través de la vía respiratoria, a través de los aerosoles, que los espacios cerrados quedan realmente flotando por tiempo, y si yo estoy igualmente aglomerado, ¿sí? Y si estoy mal puesto la mascarilla, ¿sí? Pues realmente puedo generar mayores contagios, ¿sí? Entonces, es fundamental que tengamos claridad qué hacer el momento de que hay un caso positivo, cómo se van a proceder con los testeos.
tener realmente claridad en todas esas preguntas que habíamos planteado para que exigir al Ministerio de Educación que nos dé una respuesta, ¿no es cierto? Que no sea simplemente, acá hay unas doctoras, unas personas que dicen que así debería ser, sino uno tener realmente ese empoderamiento de que esto es lo que necesitamos, las razones están explicadas en cada uno de los puntos, ¿sí? Y pues obviamente exigir desde ese lado a tanto Ministerio de Educación, al gobierno, que se haga cargo, porque es una responsabilidad y no deslindarse con la palabra voluntario. Sabemos que está bien que pueda decidirse de forma voluntaria, pero en realidad la obligación que tiene el Estado es garantizar la forma segura de retorno. Y es por ello pues que necesitamos más que nunca que el maestro, que el padre de familia esté totalmente empoderado con los requerimientos que son los mínimos, más bien dicho, los no negociables, solemos decir, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo yo buena ventilación, si no tengo la forma de transporte adecuado de los alumnos y docentes, ¿sí? Si realmente no me están garantizando que no vayan a haber aglomeraciones dentro de las aulas, pues no estamos hablando de condiciones seguras de retorno, y que no nos doren la píldora con un par de cosas que por ahí no sean las indispensables, que no nos digan por ahí, les mando a fumigar, no sé qué, la fumigación no tiene nada que ver, que limpiar algunas superficies de mucho contacto puede servir, pero no se olviden esta parte fundamental de que la vía respiratoria, es decir, la ventilación, es realmente lo que más va a permitir que no nos contagiemos en forma masiva en el retorno a las diferentes actividades presenciales. Clever, tu mensaje, muchas gracias, Carola. Clever, por favor, tu mensaje final. Bueno, yo quiero finalmente señalar que los organismos del Estado no pueden darle la espalda a la educación pública. Ni el gobierno, ni la Asamblea Nacional, ni la Procuraduría General del Estado, y peor la Corte Constitucional. Es precisamente, es el momento de que se reparen los derechos de la educación, de la niñez, de la juventud, ¿no? De los maestros. Entonces no podemos quedarnos anclados, ¿no es cierto?, con una ley caduca de los últimos 14 años, cuando precisamente en las reformas, como he hecho referencia, incorpora elementos dentro del contexto de la pandemia, y es responsabilidad del Estado ecuatoriano igual atender a las personas, atender a la niñez como derecho superior que tienen los niños y los jóvenes, y por supuesto también atender a la educación y al sector social. Entonces, gracias a ti, Natasha, por la invitación, y esperamos estar en una próxima, igual a Carola. Ha sido un gusto compartir. Bueno, a nuestros amigos y a nuestras amigas, por la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, es fundamental el retorno a clases. Pero ese retorno a clases tiene que ser seguro. Deben existir medidas básicas, fundamentales, que garanticen la vida de los niños, las niñas, los adolescentes y también de los maestros y las maestras ecuatorianas. Aquí se ha señalado varios aspectos, algunos tips, algunos elementos que se deben considerar. Es necesario cuidarnos entre nosotros, me refiero a los compañeros maestros, a las compañeras maestras que van a jugar un papel muy importante, a los padres de familia también en la orientación de nuestros niños, de nuestras niñas. Se requiere estudiar, analizar la realidad de cada cantón. No es igual un cantón pequeño como una ciudad grande como la ciudad de Quito, que para llegar a tu institución educativa debes movilizarte en el transporte público, que ya en sí está colapsado, que no se respete el aforo que esté establecido, mucho más si se retorna a las actividades de carácter educativo. Debe tomarse en cuenta esto, debe existir una articulación, como se señalaba aquí, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, los gobiernos autónomos descentralizados, los padres de familia, los docentes, es decir, una articulación. Debe hacerse público ese protocolo y urgentemente capacitar a los maestros respecto de cómo deben actuar al interior de las instituciones educativas para evitar mayores niveles de contagio. Y finalmente, invertir en el ámbito de la infraestructura. El gobierno nacional tiene esa obligación. Es una realidad. Yo conozco instituciones educativas que no tienen baterías sanitarias en adecuadas condiciones. ¿Cómo van a utilizar los niños y las niñas? Que no tienen agua. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a lavarse las manos?
que la situación económica de los sectores más populares no les permite a los niños enviarles con una mascarilla adecuada. ¿Cómo van a entregarse mascarillas masivas, gratuitas a los niños, a las niñas, a los jóvenes que van a regresar a las instituciones educativas? ¿Qué va a pasar con esta vinculación de la educación presencial con la educación virtual? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que se van a establecer? Y yo diría recoger todos los elementos que tú, Carola, muy acertadamente has planteado en esta noche y que realmente nos das muchas luces respecto de lo que debemos hacer, y de igual manera, Clever, conociendo la realidad que están viviendo los docentes ecuatorianos en estos momentos. Creo que hay que generar más de estos espacios que contribuyan a la educación, que contribuyan a la formación, que contribuyan, yo diría, se convierte en un granito de arena a nuestros amigos y a nuestras amigas respecto de cómo debemos actuar para protegernos entre nosotros, como decía Carola, cuidarnos, autocuidarnos y garantizar la vida de todos y todas. Te agradezco de todo corazón, Carola. Quiero contarles a nuestros amigos que Carola dejó una reunión por venir a este Facebook Live y realmente te agradezco muchísimo. Y también a ti, Clever, siempre estar predispuesto para participar con nosotros. Y a ustedes, amigos y amigas, no se ha terminado la pandemia. Necesitamos seguirnos cuidando. Si estamos vacunados, no es que estamos ya protegidos, sino ha pasado el tiempo necesario, pero adicionalmente requerimos seguirnos cuidando porque en nuestros hogares no todos han sido vacunados, porque nuestros amigos, nuestros vecinos no han sido vacunados. Y creo que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de acelerar el proceso de vacunación y de adquirir pruebas PCR o los otros tipos de pruebas para testear a la población, porque evidentemente no sabemos exactamente cuál es el porcentaje de contagios en este país, pero lo que sí sabemos es que los hospitales, las unidades de cuidados intensivos están saturados y esa es una expresión de lo que está pasando con la pandemia. Les agradezco muchísimo a Carola y a Clever y a ustedes, amigos y amigas, por siempre conectarse con nosotros. Chao. Muchas gracias.